aprovechando tu experiencia y tu conocimiento en el tema, y teniendo en cuenta lo que está pasando en el país, que bueno, es de público conocimiento, lo hemos visto en la televisión, en las redes, lo hemos escuchado en las radios, todos los incendios que se están sucediendo hace ya varias semanas en el Delta de Paraná y más recientemente en Córdoba, nos interesaba que nos expliques cuál es la diferencia entre ecosistema y entre paisaje. Bueno, te voy a contestar. Es un tema muy complejo y que merecería una reunión especial para hacer una discusión sobre esto. Pero yo considero que el paisaje es parte del ecosistema. Un ecosistema se considera que es un sistema un sistema formado por un conjunto de organismos, el medio ambiente en el que viven, el hábitat de este conjunto, y las relaciones tanto bióticas como abióticas que se establecen entre los diferentes organismos que componen un determinado ecosistema. Los espacios de las especies de estos seres vivos, tanto seres vivos como no vivos, los bióticos, los abióticos, habitan en un determinado ecosistema, interactúan entre sí y con el medio determinando el flujo de energía y de materia que ocurre en ese ambiente. Estas relaciones entre los elementos bióticos y abióticos de estos subsistemas se constituyen en determinados paisajes. Es decir, todos estos elementos son los que configuran un paisaje que después, a partir de determinado momento de la historia, gentes, personas, fundamentalmente artistas, pensadores, etcétera, consideraron y le atribuyeron valores éticos, culturales, estéticos y simbólicos. Entonces, tenemos la posibilidad de entender el paisaje dentro de lo que constituye este ecosistema. Son partes integrantes, cada uno de los elementos que constituyen este ecosistema son parte constitutiva de lo que se denomina paisaje, que es lo que visualizamos los diferentes tipos de paisajes. Paisajes que pueden ser naturales, más naturales o menos, o pueden ser artificiales. El ecosistema de Córdoba es un poco más natural en cuanto las sierras no pueden ser demasiado producidas por el hombre. En cambio, lo que es el ecosistema de la costa, de las islas del delta y de toda el área del delta, estos son ecosistemas que están siendo más intervenidos por la mano del hombre. Entonces, son diferentes tipos de ecosistemas y constituyen, por supuesto, también diferentes tipos de paisaje. Por lo tanto, yo considero que el paisaje es parte integrante del análisis y de la constitución del ecosistema, pero también, por otra parte, pueden ser analizados desde la perspectiva filosófica de la percepción, de lo cultural, de lo estético y desde lo simbólico. Estas son las dos diferencias, pero cuando yo analizo un ecosistema, analizo también todos los elementos que constituyen el paisaje, por lo tanto el paisaje yo lo considero como un atributo del ecosistema. Esto es, en principio, lo que quería decir. Y con relación a estos incendios que, bueno, se iniciaron hace algunas semanas, hay muchos focos todavía activos, ¿cuáles son las consecuencias que proyectás que pueden tener tanto en el ecosistema como en el paisaje? Bueno, el ecosistema se destruye. El ecosistema no puede ser reconstruido por el hombre, porque el ecosistema consiste en toda una serie de reproducciones de elementos vivos que se van produciendo a través de la historia
de la tierra y de ese ecosistema en especial. Es decir, esto se construye en mucho tiempo. El paisaje es percibido y adoptado como tal en esas características. Entonces, el ecosistema se destruye, no puede ser reconstruido. Por lo tanto, el paisaje tampoco puede ser reconstruido, porque el paisaje es parte de ese ecosistema. Sin embargo, el ecosistema desaparece como tal y se volverá a reconstituir, pero como otro ecosistema. Pero mientras tanto, el paisaje no desaparece, cambia. A pesar de que no nos parezca, eso que vemos ahora, una foto muy interesante que vi el otro día, una de las sierras con una cruz arriba, y gente caminando cuando estaba verde, y pusieron una caminando. Es un paisaje, es otro paisaje, a pesar de que es diferente, que no es el mismo que veíamos. Es decir, que también desapareció todos los elementos culturales y simbólicos que representaba esa sierra. Pero el paisaje cambió, el paisaje sigue estando ahí, con otras características. Ahora es la sierra totalmente sin absolutamente nada, con su base, que debe haber sido el inicio de esa sierra, pero sigue constituyendo un paisaje diferente. Así que el ecosistema no está, el paisaje sigue existiendo. Es muy fuerte la palabra que usó, el verbo de destrucción del ecosistema, pero bueno, lo hemos visto en registros y en los medios y se ve, ese verbo se hace carne en esas imágenes. Exactamente, porque se destruye, el ecosistema se destruye. El paisaje se destruye, un tipo de paisaje, un tipo de percepción de la historia de la gente. Por ejemplo, a mí me encantaba desde siempre ir a la sierra y a esos lugares. Yo ya no voy a volver ahí, no voy a volver nunca más, porque lo que yo iba buscando era aquel paisaje que me conectaba ese tipo de ecosistema. Este ecosistema que tenemos ahora está produciendo otro paisaje diferente que quizá con el tiempo me pueda volver a traer. En este momento no. ¿Y usted considera de que estas situaciones que entendemos como tragedias pueden llegar a generar una conciencia sobre el medio ambiente, sobre el paisaje, sobre los lugares que habitamos? Creo que no. Te lo digo porque nosotros tuvimos, hace muy poquito tiempo, en el 2013, tuvimos una inundación tremenda. Afectó a prácticamente la totalidad de la sociedad de la ciudad de La Plata. Es así, ¿no? Uh-huh. Si bien afectó más a los sectores informales, marginales, los que estaban en zonas cercanas a los ríos, etc., pero en la ciudad hubo hasta 2 metros de agua en todas las viviendas. Todas aquellas viviendas que no tenían una planta alta desaparecieron. Te das cuenta que además también pudieron, por suerte fue en un día feriado, porque ninguna de las escuelas que estuvieron afectadas tienen planta alta para poder ser el refugio de las personas que están abajo. Y estas cuestiones no son porque en La Plata estaba mal, porque no hay problemas o cuestiones relacionadas con todo lo que significa la ingeniería hidráulica. Es una muestra exacta de lo que es el cambio climático, porque esto ha ocurrido en ciudades de todo el mundo, de sociedades mucho más avanzadas,
más tecnologizadas, más de mucho mejor nivel económico que las nuestras. Entonces, a pesar de eso, se sigue construyendo en los humedales, se siguen construyendo en zonas totalmente posibles de ser inundadas, se sigue construyendo sin que absolutamente nadie diga absolutamente nada. Entonces, yo no creo que porque haya habido esta tragedia pueda tomarse más conciencia sobre lo que pasa. Fíjate vos, tenemos 10.500 muertos en el día, infectados de COVID-19 ayer, y hoy la gente está amontonado en un pedazo de... entonces, yo no creo que una tragedia implique la posibilidad de creación de más conciencia en este momento de la historia de la sociedad mundial. Olga, en este tiempo desde muchas organizaciones, incluso también desde la Maestría de Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad, se volvió a poner en primer plano la necesidad de tener una ley de paisaje a nivel nacional. Sabemos que hay algunas ordenanzas municipales o algunas leyes provinciales de protección de determinados lugares, pero en este caso se habla de una ley a nivel nacional. ¿Cuál es la importancia de contar con esta legislación? Mira, yo creo que las leyes son importantes y es importante que estén, etcétera, etcétera. Yo no creo demasiado en las leyes por mi experiencia. Allá por los 90 realizamos una importante reunión en la legislatura de la provincia de Buenos Aires sobre, eh, sobre los temas ambientales. Todavía no había grandes inundaciones, pero se hablaba ya de los problemas que lo que se estaba produciendo en las diferentes sociedades estaban provocando modificaciones en el cambio climático que podrían afectar como nos están afectando ahora. Y una de las personas más importantes argentinas en este momento, no recuerdo su apellido, después te lo paso, en esa conferencia dijo, en cuanto a las leyes, hablábamos de leyes justamente. Señores, dijo, la ley que existe en Argentina sobre problemas ambientales es una de las leyes más avanzadas que existen en el mundo. Sin embargo, ninguna de lo que decía esa ley, ninguno de los artículos se pudo concretar en estos últimos 30 años. Entonces, si bien las leyes son importantes y tienen que existir, yo no creo que con una ley se resuelvan los problemas que están ocurriendo actualmente. Y creo que una de las leyes principales que habría que promover en este momento, como dijo Brailovsky en estos días, es una ley de delito ecológico, que pueda ser las personas, porque muchos de los incendios que ha habido han sido provocados no en las sierras, sino en los valles de esas sierras, para promover posteriormente y seguramente barrios privados. Sin embargo, esas quemas producidas afectaron tanto debido al clima, debido a los vientos, etcétera, afectaron tanto y destruyeron, como están destruyendo no solamente las sierras, sino también las áreas del litoral y los humedales del litoral. Eso es lo que pienso. Bueno, muchas gracias Olga por este tiempo y por el trabajo que hacen también desde la maestría hace ya 15 años. Sí, hace ya 15 años, cumplimos este año 15 años y estamos tratando de esta ley de paisaje que está ahora intentando tratarse a nivel nacional, fue iniciada en nuestra maestría a través de una serie de profesores, abogados en relación a la legislación de uso de suelo y de los diversos territorios, y ahí le ocurrió fundamentalmente a Leandro Varela comenzar a trabajar junto con los abogados que en aquel momento intervinieron
en la maestría para formular los principios de esta ley que después fueron tomados también por diferentes organismos internacionales. ¿Y esta ley ya tiene media sanción o en qué estado Ay, está? no sé, todavía creo que no tiene todavía media sanción. Bien. Pero creo que está bastante avanzada. Fíjate vos, hay otra ley muy interesante que se realizó a través de nuestro instituto también, no recuerdo, hace hará 30 años aproximadamente, sobre la necesidad de tomar normativas para la construcción de edificios relacionados con normativas sobre el ahorro energético en los edificios, tipos de materiales, utilización incluso de energías renovables. Ninguna de esas leyes se ha concretado. Y esa ley existe y fue aprobada en la provincia de Buenos Aires. Claro. Por eso, Está bueno tener las leyes tan importantes, pero no resuelven de base tampoco. no resuelven las cuestiones. Y yo creo que esta ley, que es así que nos está faltando, y que es así habría que posibilitar, es la del delito ecológico. Eso ya existe en otros países, ¿no? Creo que sí, fundamentalmente creo que en Holanda, porque en Holanda tienen una alta vulnerabilidad ecológica en todo su territorio. Quería también aclarar. Sí. Vos me dijiste si se podría recuperar por el hombre. Yo creo que en este caso es imposible recuperar. Y yo veo también, es la misma naturaleza la que se recupera, porque hay varios ejemplos de estas cuestiones, de lo que pasa. Yo tengo uno personalmente, yo soy de Tres Arroyos, y por supuesto mi lugar de playa es Claromecó. Claromecó, que había sido una zona totalmente sin posibilidad ninguna de tener árboles por los vientos del sur, lograron, y yo felicito a esas personas porque fue un esfuerzo enorme, lograron crear todo un ambiente, prácticamente un bosque, en esta localidad. Un incendio arrasó prácticamente con el 60% de este bosque. 5 años después, yo pasé, o 3 años después, y uno empezaba a ver cómo de esos mismos árboles iban surgiendo retoños, iban surgiendo nuevas. Claro, pero es la naturaleza ahí. Es la naturaleza. Y el otro ejemplo, que ese para mí es fascinante, es lo que pasa en Chernobyl. Cubrió totalmente de árboles, sin que haya intervenido ninguna persona. No solamente eso, que sí, que volvieron a esta zona cantidad de animales que hacía años, desde que habían puesto el Chernobyl, la central atómica, habían desaparecido. Y retornaron una serie de animales. Estaban ahora, hay un grupo de investigadores de diferentes países estudiando si esos animales han cambiado su estructura o se han mantenido como eran en la antigüedad. Así que esto que ha pasado en Córdoba, habrá que esperar, evitar por todos los medios, eso sí, ahí habría que existir una ley ya, evitar que esos espacios que han sido quemados puedan ser tomados para obtener ganancias en los sectores inmobiliarios. Esto es lo que debiéramos estar atentos. Bueno, muchísimas gracias, Olga, por